Este es un lugar realmente muy poco conocido por los turistas, ya que realmente es una área muy local. Y estoy muy segura que los turcos no quieren que el turista invada este lugar. Pero lastimosamente poco a poco se va llenando de turistas porque se encuentra justo a la salida de lo que es Galata Port. Entonces se podría decir que gracias a Galata Port esto se está dando a conocer. Nos encontramos en el barrio de Karaköy y además de haber muchas opciones para tomar un café, hay algo particular que les quiero mostrar antes de continuar. Este es el lugar elegido por muchos locales para venir a comer algo rápido y económico y la verdad es muy delicioso. Es un fish wrap y ahora se los muestro. Por tan solo 140 liras pueden comer un fish wrap ahí. Como les mencioné rápidamente, esta es una zona en la que se pueden encontrar un montón de opciones gastronómicas, muchos cafés y muchos lugares para comer también. Pero también hay mucho arte, muchas tiendas vintage y muchas tiendas interesantes para recorrer. No es necesario que vengan sí o sí a comer algo o a tomar algo, pero sí es un paseo obligado y diferente para disfrutar. Bueno, aquí encontré una tienda vintage para mostrarles. Esta es específicamente de lentes de sol y anteojos. Ahora son las 4 de la tarde y si bien hay bastante movimiento ya, a eso de las 6 de la tarde es cuando más se llena y los bares cobran mucho más vida. Tienda de arte. En un video hace poco les hablé sobre el simit y ya se los mencioné anteriormente, pero esta es una tienda en la que solamente venden simit de todo tipo, es decir, relleno, sin relleno, con té, con ayran, con lo que ustedes quieran, pero solamente venden simit. Y algo a tener en cuenta es que solamente aceptan efectivo. Es una tienda muy antigua y ahora se las voy a mostrar. Algo a destacar acá es que lo hacen en horno de leña todavía. Deben venir aquí a probar un simit. Karaköy tiene dos calles, esta por la que venimos ahora, que desemboca derecho en Tophane, y luego está Galata Port, y también tiene una calle paralela a esta misma por donde veníamos, donde hay aún más cafés y bares para ver. Se podría decir que esta calle también es un poco más tranquila. Este lugar es realmente precioso y en verano, cuando todas las enredaderas están verdes, mucho más lindo, pero igualmente en invierno no pierde su calidad.
Aquí a mi izquierda hay un café muy conocido. Es uno de los más famosos de Karaköy. Este es el café Karabatak y casi nunca hay lugar donde sentarse. Siempre hay que esperar para encontrar mesa. Les repito, no es necesario que vengan sí o sí a consumir, pero es un paseo obligatorio para conocer algo diferente, algo local y algo muy acogedor. También encontraremos una iglesia ortodoxa. En este caso no es griega ortodoxa como casi todo, como normalmente las encontramos, sino que es turca ortodoxa. Y para volver a la calle por la que veníamos al principio, tan solo tenemos que girar a la izquierda de esta iglesia y caminar hasta la calle, que la encontraremos muy fácil. Aquí en Karaköy también encontraremos el pasaje francés o la puerta francesa. Este es un pasaje donde también se encuentran muchas opciones gastronómicas. Hacia su izquierda encontramos a Mums, que es un lugar para comer cosas dulces sobre todo. Tiene deliciosos pancakes con chocolate, banana, de todo muy rico. Y este es un restaurante de comida italiana. Lo único que sí vale aclarar es que no son sitios económicos. Justo estos dos que se encuentran, justo en realidad todos los que se encuentran acá en el Paseo Francés no son sitios económicos, pero la verdad es una gastronomía muy deliciosa. ¿Y qué hay al otro lado de este pasaje francés? Aquí está Galata Port. Les iba a mostrar lo que es la policía, el edificio de la policía, porque es un edificio francés muy hermoso, pero justo están cortando todas las ramas. A ver, me voy a cruzar al frente. A ver si lo podemos ver. Miren, este es el edificio de la policía. La verdad que a mí me parece precioso. Si no quieren comer pescado, también pueden probar el kokoreç. Es algo muy diferente, ya que no creo que antes hayan comido intestinos de cordero. Espero que este video les haya gustado. No se olviden suscribirse y dejarme algún comentario.
Nos vemos la próxima. ¡Gurúshurús!